Tocas en 100 shows y uno se vuelve único. No tendrás muchos como esta noche. Sí, sí. Y luego, ¿qué pasa después? Hay que volver mañana en la noche y hacerlo otra vez. Profe, ¿qué sucede? Es que he estado esperando este día por toda mi vida. Lo esperaba diferente. Escuché esta historia sobre un pez. Él se topa con un pez viejo y le dice: amigo, estoy buscando esa cosa a la que le dicen océano. ¿El océano? Le dice el otro pez. Eso es en lo que estás ahora. ¿Esto? Le dice el joven pez. Esto es agua. Lo que quiero es el océano. Te veo mañana. Bien, estamos llegando a la tercera sesión, a la tercera charla de esta serie que se llama El sentido de la vida. Y el sentido de la vida está basada en un libro de la Biblia. ¿Alguien recuerda cuál es el libro de la Biblia que estamos tocando? Eclesiastés. Eclesiastés. Porque también, y esto es muy importante, tanto Milton como Caro, si usted no ha visto las charlas anteriores, se las recomiendo, está en nuestro canal de YouTube, han dicho, es imposible responder esa pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? Caro me retó un poco, hoy hace 8 y yo tomo los retos muy a pecho. Me dijo, vamos a ver si José sí dice. No lo sé si voy a responder, pero es que lo importante no es específicamente, y estoy arrancando al revés, estoy dándoles la respuesta al principio para luego desarrollar. No es cuál es el sentido de la vida en general. Yo no sé cuál es el sentido de la vida en general. No sé cuál es el sentido de un pez que exista. Nadie lo puede saber, cuál es el sentido de la vida. Pero el sentido de mi vida, eso es otra cosa. Y el sentido de mi vida en general puede ser muy complicado. ¿Para qué vine al mundo? No sé cuál es el sentido de haber nacido en Costa Rica. Pude haber nacido en... No sé, ¿dónde le hubiera gustado haber nacido a usted? A mí me encanta haber nacido aquí. Pero el sentido de nuestra vida en momentos específicos sí podemos darle. El sentido de por qué vivimos ciertos capítulos de la vida. Y darle sentido a capítulos específicos de nuestra vida. Entonces, hay 3 libros en la Biblia considerados libros de sabiduría. Voy a arrancar desde la parte más bíblica, conceptos bíblicos, y luego llegaremos a la parte más práctica, ¿de acuerdo? Hay 3 libros de la Biblia que se consideran los libros de sabiduría, que son proverbios, y haciendo esta charla dije, vamos a hacer una serie de proverbios, y luego una serie de Job. Tenemos proverbios, Eclesiastés y Job. Cantares no es de sabiduría, es de sexualidad. Y si quieren, sí, no se rían, y además es la cosa más erótica que hay. Yo sé que tenemos adolescentes aquí y todo, pero si quieren aprender qué dice Eclesiastés acerca de eso, el Cantar de los Cantares, vayan, hay un par de series que hemos hecho basadas en ese libro, pero vamos a estar hablando de sabiduría. Y consideramos, digamos, sabiduría en la Biblia, los intentos de responder a la siguiente pregunta: ¿qué es vivir bien? El sabio sabe qué es vivir bien. El sabio sabe evitar problemas. La mujer sabia sabe conducirse bien en la vida. ¿Qué es vivir bien? Y estos libros, Job, Proverbios y Eclesiastés, intentan responder desde puntos de vista muy variados a esa pregunta: ¿qué es vivir bien? ¿Se ha preguntado usted qué es vivir bien? Y cuando tenemos mucho, en los momentos de vacas gordas, cuando vemos que tenemos con qué darnos los caprichitos que siempre hemos querido, nos seguimos preguntando, ¿pero qué es vivir bien? Como el del video, ya tiene lo que buscaba y sin embargo dice, no era como lo pensaba, me lo imaginaba diferente, porque siempre queremos algo más. Esa insatisfacción innata del ser humano. Nietzsche, no el grupo Nietzsche, ¿va? Nietzsche, el filósofo, decía que el ser humano es un ser incompleto. Y sí, somos inacabados, siempre nos falta algo, ¿cierto o no? Siempre.
Si estamos solteros, que nos falta la pareja. Si tenemos pareja, que nos falta plata. Vamos a decir eso. Sí, paz, no mentira. Si tenemos plata y pareja y paz, nos falta la casa más grande. Si tenemos todo eso, siempre hay algo, ¿o no? Entonces, siempre vamos a andar buscando esa completud, esa felicidad. Pero de lo que habla estos 3 libros no es cómo ser felices, sino cuál es el sentido de esta vida, que es diferente. Que es diferente. El libro de Proverbios lo podemos imaginar como una mujer, una maestra. De hecho, la palabra que más se repite en Proverbios, ojo, Proverbios no es el libro del que estamos hablando ahora, pero es uno de los libros que hablan de sabiduría. La palabra que más se repite en Proverbios es Jokma, es femenina. En hebreo significa sabiduría, Jokma. Y la Jokma, la sabiduría, se personifica. De hecho, dice que desde el principio estaba con Dios Jokma, creando el universo. Jokma es la sabiduría de Dios. Y es una mujer joven, llena de esperanza, es más, nos dice las claves de cómo ser felices. Todo Proverbio nos dice, si usted hace esto, le va a ir así. Si usted no hace esto, le va a ir así. Todo el rato. Y usted lee Proverbios y dice, claro, esto es, el hombre joven, la mujer joven van a ser felices si hacen esto, esto y esto y esto, si cierra la boca, si habla menos. Proverbios nos dice eso, ¿cierto o no? El que habla menos es más feliz, porque se equivoca menos, lo vemos constantemente, pero lo hemos visto con las Olimpiadas. Entre más rápido hablen, más tienen que retractarse y jalar el cable después. Sí, pero eso es Proverbios, una mujer optimista que nos dice que sí, que si hacemos estas cosas nos va a ir bien. Y claro, me encanta Proverbios porque termina uno todo favorón, sacando pecho y todo, ¿verdad? Ahora sí ya me sé la fórmula de la vida. Pero llega este compañero, el hombre que nos aparece en el libro del Eclesiastés, y se me parece más a un filósofo pesimista. El pesimismo es una corriente filosófica. ¿Quién es este? Ese es uno de mis filósofos favoritos. He leído muchos libros de él. Y no porque yo sea pesimista, sino porque el pesimismo filosófico es una corriente muy interesante. Este es Schopenhauer, Arthur Schopenhauer. Y Schopenhauer dice lo siguiente, vean qué vacilón, cómo se parece al autor, al maestro que aparece ahí en el libro del Eclesiastés. Dice, el hombre sabio no aspira al placer sino a la ausencia de dolor. Aquí vinimos a no tener dolor, entre menos dolor mejor. Entonces a veces el problema no es cómo tener mucho placer, es cómo tener menos dolor. Eso es lo que dice Schopenhauer, pero es lo que dice también. Dice, todo en la vida da testimonio de que la felicidad terrenal está destinada a ser frustrada o reconocida como una ilusión. ¿Qué dice Eclesiastés? Vanidad de vanidades, todo es vanidad, ilusión de ilusiones, todo es una ilusión. El mar viene y el mar se va, el sol sale, el sol vuelve a ocultarse y no pasa nada en la vida. Es una ilusión. Probé esto y probé lo otro, lo dijo Milton muy acertadamente leyendo los primeros 3 capítulos del Eclesiastés. Probé dándome todos los placeres de la vida y ahí no fui feliz. Probé también intentando ser generoso y donando mucho, pues ahí tampoco. Y entonces, ¿qué es? Se les hace conocido esto, es demasiado parecido a lo que encontramos en el Eclesiastés. Nada tiene sentido en la vida, nada tiene sentido. No encuentro el sentido de la vida. Ahora bien, para entender el libro de Eclesiastés y encontrar por lo menos atisbos al sentido de la vida, a mí me gustaría que le entráramos al texto de lleno. Esto es lo que dice en Eclesiastés 1:2. Lo más absurdo de lo absurdo, la palabra vanidad de vanidades se puede traducir también por absurdidad o sin sentido. Ahora vamos a verlo un poco más. Lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro. Lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo. ¿Qué clase? ¿Quién se le ocurrió meter este texto en el canon de la Biblia, mae?
¿Ah? ¿Usted sabe que todos los predicadores hiciéramos eso? Todo no vale nada. Así que más bien, bueno, no, sí, he escuchado muchos predicadores que dicen, tome su cruz, porque esa es su cruz. No vale, su vida es de, aguante de aquí hasta que se vaya al cielo. Porque aquí todo es así. ¿Sí o no? Hay muchas predicaciones así. Hay dos personas que hablan en el libro del Eclesiastés, y eso no lo notamos tan fácilmente, pero hay dos personas. Está el narrador y está lo que narra el narrador. El narrador es el escritor. Y el escritor nos dice que hay un maestro. Vea que dice el maestro. No está hablando el maestro, está escribiendo a alguien que nos está refiriendo a algo que dijo otra persona. El maestro, Kohelet en hebreo significa maestro o predicador, el que enseña. Proverbios es sabiduría, Eclesiastés es filosofía, es pura filosofía. Entonces tenemos aquí dos palabras que quiero que veamos con más calma. En griego, lo pueden leer en coro, ustedes y yo, lo puse así y no en griego para que lo pudieran leer bien y quiero escucharlos. Vamos a jugar un poco. Vamos, 1, 2, 3. No, pero todo el versículo. Matayotes está fácil, no, hombre, así cualquiera, ¿va? Matayotes, matayotetos, caipanta, matayotes. Ahora sí, 1, 2, 3. Y ustedes que saben que yo les estoy poniendo a decir una maldición contra ustedes mismos. Eso me alegra porque confían en mí. Confían en mí. En hebreo es Hebel Hebalim, Emet, Amet, Hebel Hebalim, dice Jakol Hebalim, y aquí se repite Hebel. ¿Ok? Es decir, de hecho en hebreo repite más veces la palabra Hebel, y hay dos palabras ahí. Está Kohelet, que es, ¿verdad?, el maestro, el que enseña, y se repite esta palabra, matayotetos es en plural, que es Hebel Hebalim, que significa vanidad de vanidades, lo absurdo de lo más absurdo, el sinsentido de lo más sinsentido, la nada de las nadas, todo lo que usted quiera que signifique algo fugaz, algo fugaz. El escritor repite esto y esta palabra unas 40 veces a lo largo del libro del Eclesiastés. Todo es fugaz, todo es absurdo, todo es absurdo. Sí, yo sé que se asustaron, ¿verdad? Y Eclesiastés nos da 3 verdades que son absolutamente perturbadoras. Y voy a hablar de esas 3 cosas que nos dice que son perturbadoras, sí, yo sé, muy perturbadoras. La primera es que habla del paso del tiempo, el paso del tiempo. Me voy a quitar ese ruido y ya casi los vuelvo a asustar. El paso del tiempo. Generación va, generación viene, mas la tierra siempre es la misma. Sale el sol, se pone el sol y afanoso vuelve a su punto de origen para de allí volver a salir. El tiempo pasa y usted y yo, ¿qué somos? Si usted se pone a pensar, ¿quién es usted desde que se originó el universo? ¿Qué es usted? ¿Qué soy yo? Eso es lo que me está queriendo decir aquí. Usted no es nada. Somos un punto ínfimo. Ustedes han visto cuando empiezan a poner las galaxias hasta llegar a cómo nos vemos como planeta, ¿ah? Como planeta. Y luego póngase a pensar cómo se ve usted, cómo lo ve realmente Dios a usted, qué tamaño tiene usted. Y este hombre en su filosofía dice, el tiempo pasa y usted y yo somos esto. Para usted y para mí la vida es larga y esperamos que sea más larga cada vez. Pero realmente es esto y se fue, ya está. Eso es lo que fuimos. Y de hecho dice, y creo que más adelante lo vamos a ver, dice, es más, lo tengo aquí, y también dice, nadie se acuerda de los hombres y mujeres primeros, como nadie se acordará de ustedes. Es aterrador, ¿verdad? Es bien perturbador que alguien nos diga, hey, tranquilos, ni se afanen por hacer cosas memorables, nadie se va a acordar de ustedes, como tampoco ustedes se acuerdan ya del tatarabuelo.
Ustedes saben que a la tercera generación ya se empiezan a olvidar de uno. Si le va bien. Si le va bien. El bisabuelo y el tatarabuelo ya se empiezan a borrar, excepto que uno haga un trabajo de indagación bien profundo para ver quién era y cómo vivió, dónde vivió, etc. Esta es la primera cosa perturbadora. Es perturbador en una escala cósmica quién es usted y quién soy yo. Y cuando el predicador, el maestro nos dice, todo es vanidad, su vida es una pura vanidad porque se va rápido. Es un soplo. Y todo lo que hagamos en nuestra vida, también lo dice Pablo en el Nuevo Testamento, todas nuestras obras son como trapos podridos, trapos de inmundicia, dice la Reina Valera. Nada vale. Y uno lee esto y termina bien perturbado, ¿verdad? Nada de esperanza, nada que ver con proverbios que nos dicen, hombre, tranquilos, si usted dice siempre la verdad, siempre va a tener amigos. Si usted es generoso, va a tener el favor del pueblo. Si usted, ¿verdad? Todo eso. Aquí este man dice, no, hombre, ni aunque usted sea generoso, ni nada, va jalando. Nada. No se asusten. La segunda cosa perturbadora que dice el maestro del Eclesiastés es que todos vamos a morir. Es perturbador cuando usted se pone a pensar en esto. Ahorita los vuelvo a asustar. Dice el Eclesiastés, hay un mal en todo lo que se hace en esta vida, que todos tienen el mismo final. No hay nada que hacer. Todo el mundo se va a palmar. Antes que después, todo el mundo termina en la tumba. Hagamos lo que hagamos, seamos ricos o no seamos ricos, seamos inteligentes o no seamos tan inteligentes, todo el mundo termina igual. Entonces, ¿para qué afanarse? Dice, ¿para qué? Es más, dice este texto, me gustó mucho, está en el versículo 4 del capítulo 9, vale más perro vivo que león muerto. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Es decir, ni se afane a ser un gran león, así súper vistoso y que todo el mundo lo admire porque lo van a matar más rápido. Lo decapitan más rápido, le va peor. Mejor ser perro, low profile, ¿verdad? Calladito, más bonito, porque igual no vale ni la pena. No vale ni la pena. Pucha, un predicador de estos después de 3 sermones y hay que dar pastillita a todo el mundo, ¿verdad? Y sigue, además se pone peor el asunto. La tercera cosa perturbadora que nos enseña Kohelet, el predicador del Eclesiastés, es esta. Ahí va. La naturaleza aleatoria de la vida. Voy a quitarlo porque yo veo que hay gente que tiene que dar un paro cardíaco ya casi, ¿verdad? La naturaleza, y es también para que no se me duerman. La naturaleza aleatoria de la vida. Esto es lo peor que nos puede decir Kohelet. ¿Y por qué es lo peor? Porque morirse de uno y se dice pasa mejor vida, y pura vida. Sí, claro. El paso del tiempo, a todo el mundo le va igual, pero aquí no a todo el mundo le va igual. Ojo, que aquí sí nos va peor. En el libro de Proverbios nos dice, nada es aleatorio. Si usted se porta bien, le va bien. Es lo que nos dicen nuestros papás, ¿verdad? Y cuando crecemos empezamos a decir, pero yo me porté bien, me fue mal. Estudié y no me fue bien. Me esforcé, fui limpio, fui fiel. Y no me fueron fiel. Y vea lo que dice el texto. Me fijé en que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces, ahora que estamos en las Olimpiadas, ni ganan la batalla los más valientes, que tampoco los sabios tienen que comer, es decir, por más que estudie también puede quedar bien pobre. Ni los inteligentes abundan en dinero, es decir, a veces los más bruticos también son los que les va mejor. Ni los instruidos gozan de simpatía, es decir, usted puede caerle mal a mucha gente por más simpático que sea, sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos y que esto es una joda aleatoria. Usted no controla nada.
Usted puede prepararse perfectamente para la vida. Usted puede tener una educación en la mejor de las universidades del planeta, con los mejores títulos, con los mejores contactos, con el mejor trabajo, y algo le va a salir mal. Eso es lo que nos está diciendo Kohelet. Me di cuenta, dice, tenía mucho tiempo para observar el mundo y la vida. Por eso digo que es un filósofo, ¿verdad? Estos carajos lo que hacen es, estudian mucho y trabajan mucho, pero también tienen mucho tiempo para meditar, ¿verdad? Dice, me fijé en esta vida, la carrera no la ganan los más veloces, ni la batalla la ganan los más valientes. Es decir, no corra tanto, no sea tan valiente, no estudie tanto, igual le va a ir mal de vez en cuando en la vida. Tranquilo, no se esfuerce, más vale perro vivo que león muerto. Es perturbador la visión deprimente del Eclesiastés, ¿cierto? Por eso digo que hablan dos personas, está el predicador y está el escritor, y el escritor después da una sentencia al final, porque no es el mensaje realmente que es el que quiere que quede en nuestra mente. Para unir todas estas cosas perturbadoras, Kohelet, el predicador, usa la misma palabra una y otra vez, que es Hebel. Ya no hay más sustos, no se preocupen. Y Hebel, analizándola más profundamente, significa humo o viento. Significa algo que si usted lo quiere conservar, asir, atrapar, eso, gracias, no tiene sentido. Perseguir esas cosas no tiene sentido. Hebel es algo que se esfuma, que se va, que no dura, que es una ilusión, que es vanidad. Eso es lo que utiliza el Eclesiastés, y lo utiliza 40 o 42 veces, la palabra Hebel. Todo es eso. Es el no sentido. Es el no sentido de la vida, el sinsentido de la vida. Si estamos hablando de cómo encontrar el sentido de la vida, el Eclesiastés nos dice cuál es, que todo es un sinsentido, que no hay sentido. Ahora, vamos a ir un poco más allá. Hebel es igual a sinsentido. Yo les dije que íbamos a ver fórmulas matemáticas, ya casi llegamos ahí. Hebel es igual a sinsentido. ¿Ha sentido alguna vez, valga la redundancia, que hay cosas en su vida que no tienen sentido? Y llega uno a momentos de la vida donde dice, nada tiene sentido. Levantando la mano, ¿cuántos hemos estado en ese lugar? Nada tiene sentido. Y ahí entonces uno agarra el Eclesiastés y dice, este mae es pura sabiduría, porque yo también creo eso. Nada tiene sentido. Yo les he contado muchas veces parte de mis historias, pero llegó un momento a los 15 o 16 años, de los 15 a los 18 años, en que realmente me enfrasqué en destruir mi vida, porque no había sentido, no encontraba sentido a nada. ¿Y cómo me destruí la vida? Me destruí la vida primero consumiendo estupefacientes. Y eso me condujo a romper relaciones con todo el mundo, porque se rompen todas las relaciones. Hice el domingo, ¿cuándo fue? El viernes pasado que fuimos a la casa de mis papás, mi hermano mayor llegó, Juan Carlos, y empezó a contar historias que yo decía, eso lo había guardado en un baúl, que nadie contara eso. Yo no sé qué le pasó, y empezó a contar algunas fechorías que yo hice frente a mis hijos. Por ahí está Santi. Cuando asaltaba, aquí donde usted me ve, con cuchillo en mano. Pobres mis papás, realmente. Y empecé a destruir mi vida. Llegué a robarle a mi propio tata, hasta que vieron los videos de los cajeros automáticos y me expusieron frente a mi tata. Esto me sigue doliendo mucho. Ahí llega el momento en que el Hebalim se apodera de nosotros, porque nada tiene sentido en la vida. Es el sinsentido. Somos capaces de hacer cualquier estupidez, de tomar pésimas decisiones, de romper
una relación de años sin luchar por ella, porque Hebel Jebalín nos dice, no tiene sentido luchar. No vale la pena luchar más. O renunciamos a cosas que amamos, porque Hebel Jebalín nos dice, no tiene más sentido. No vale la pena. El sinsentido se apodera de nosotros. El sinsentido es igual a desesperanza. ¿Cierto o no? Y como no tenemos esperanza, nos da igual morirnos hoy o dentro de 10 años. Es más, cuando estamos más desesperanzados, decimos ojalá antes que después. Que se pase rápido este asunto. Mucha gente, esta es la fórmula de la depresión, realmente. Cuando no le encuentran sentido a la vida de forma orgánica o de forma absolutamente emocional, es decir, algo que el cuerpo ya no produce, pero también de forma emocional, y hay desesperación o desesperanza absoluta, y entramos en una depresión, y la depresión nos conduce al Hebel Jebalín, nada vale la pena. ¿Para qué levantarme hoy a trabajar? ¿Para qué bañarme? ¿Para qué? Si no tiene sentido. Cuando era un adolescente leí este libro, El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, que es un psiquiatra, fue un psiquiatra vienés, es decir, austriaco, que generó la tercera escuela del psicoanálisis. ¿Alguien se acuerda cuáles son esas 3 escuelas? Aquí hay psicólogos, psicólogas, levantando la mano. No hay. Híjole, mi esposa, pero no está. El primero era el de Adler, el segundo era el de Freud y la tercera escuela, la escuela de Frankl. La primera decía, el hombre encuentra sentido a su vida con el poder. Cuando tiene poder sobre los demás, encuentra y se siente satisfecho, satisfecha. El poder sobre las cosas. El dinero nos da poder, los puestos nos dan poder, los títulos nos dan poder, la raza nos da poder, el color de piel nos da poder, el género nos da poder, ser hombre le da poder versus las mujeres, ¿cierto o no? Entonces hay más sentido. Eso decía Adler. Freud decía, no. Tiene que ver más con la sexualidad y con un asunto del placer. ¿Cierto o no? Eso decía Freud. Y Frankl dice, no, tiene que ver con significado. Tiene que ver con sentido. Y una entrevista que este hombre dio antes de morir, él estuvo en varios campos de concentración nazis. Él era judío, estuvo en Auschwitz. Ahí estuvo. Y cuenta en este libro parte de la historia de él en el campo de concentración. Lo primero es que empieza a decir, escuchaba a mi esposa tocando violín, después de la cerca había una sección del campo que era de mujeres. Y él sabía que estaba viva si todas las tardes sonaba esa canción que era la canción de ellos. Hasta el día que dejó de sonar. Y veía las fumarolas de los hornos donde probablemente ahí ya se había ido su esposa. Y empieza a analizar por qué hay judíos que en medio de perderlo todo, y cuando digo perderlo todo, él empieza a describir qué es lo que perdían. Primero perdían la libertad, ¿cierto? Perdían la familia, los separaban, perdían sus pertenencias, sus casas, su dinero, sus ahorros, perdían sus cosas, perdían su ropa, pero perdían también hasta el vello público. Cuando entraban al campo de concentración los afeitaban todos. La cabeza es lo que se ve en las películas, probablemente solo sea eso, la parte de la cabeza, todo el mundo sin pelo, pero los afeitaban absolutamente todos. Y no teníamos nada. Cero. Eso sí es perderlo todo. Y en medio de perderlo todo, él empieza a analizar por qué hay gente en esas condiciones, compañeros de él en el campo de concentración, que conservan la esperanza y otros que se tiraban a las alambradas eléctricas para morir antes
¿Cuál es la diferencia entre los que tienen esperanza y los que pierden la esperanza? ¿Qué condiciones? ¿Están en las mismas condiciones? ¿Qué es lo que hace diferente a unos de otros? Y empieza a idear la logoterapia, que es lo que él publica en este libro. ¿Qué es lo que hace diferente a aquellos que conservan la esperanza? ¿Por qué hay gente que ante las mismas circunstancias tiene la fuerza para seguir adelante con esperanza? Y hay gente que con las mismas circunstancias dice, esto no tiene sentido, me voy a suicidar. ¿Qué hay de diferente? ¿Educación? No. Porque ahí en el campo de concentración, y él hace el análisis, habían psiquiatras, médicos, abogados, con mucha educación y muy respetados en su comunidad, que perdían la esperanza. Belleza, ahí no tiene ninguna relevancia ser bello o no ser bello. Altura, fuerza, no tiene ninguna relevancia. No había nada, no hay ningún indicador de diferencia entre unos y otros, excepto lo que tenemos aquí adentro. Y se da cuenta de algo que es muy importante. Es que aquellos que lograban tener esperanza, le habían dado un sentido, un propósito a su estancia en el campo de concentración. Le habían dado un sentido al sufrimiento. Y entonces formula esta ecuación, diríamos matemática. Esto es de Viktor Frankl, no es mío. ¿Qué es esto? Desesperanza es igual a sufrimiento menos propósito. La desesperanza es sufrir y decir, esto no sirve, ni siquiera sufrir sirve. Esto que estoy viviendo no va a dar nada bueno. Desesperanza es igual a sufrimiento menos propósito. Propósito es sentido, ¿cierto? Estamos buscando el sentido de la vida. Cuando sufrimos, y todos sufrimos, ¿cierto o no? Y podemos ver que nuestro sufrimiento no tiene ningún sentido. Hay desesperanza. Y ante la desesperanza llega Hebel, Hebalim, y nos invade y perdemos el rumbo de la vida. Entonces yo le di vuelta a esto y dije, no seamos tan negativos, señor Frankl, pongámoslo en positivo. Y esta es la fórmula que yo creé. ¿Cómo la leerían ustedes? Entonces, esperanza es igual, más propósito o sentido, sí, ahí está, propósito o sentido. Esperanza es igual a sufrir, porque no tiene que ver con dejar de sufrir. Tiene que ver con que en medio del sufrimiento hay propósito, o encontramos propósito o sentido. No se trata de cómo ser feliz siempre, se trata de cómo encontrar el sentido de cada momento de nuestra vida. De encontrarle el sentido. Un muchacho de 18 años que tuvo un accidente buceando y quedó parapléjico, le preguntan, ¿cómo es que usted siguió para adelante? Dice, no, yo seguí estudiando y seguí trabajando para poder hacer una fundación y ayudar a personas parapléjicas. ¿Y es feliz? No siempre soy feliz, pero siento una satisfacción enorme en lo que hago. El sentido de la vida. El sentido de la vida. No sé si ustedes vieron esta película. ¿Cómo encuentran estos hombres y algunas de las mujeres, pero sobre todo 3 de ellos, un sentido al sufrimiento profundo que vivieron? ¿Qué hacen? ¿Qué hicieron? Por lo menos de uno que ha venido más veces a Costa Rica, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? A dar charlas motivacionales, ¿cierto o no? ¿A hablar de qué? De su experiencia personal. Y vive de eso. Y le pagan muy bien. Y ayuda a la gente. Y vuelve a encontrarle un sentido a su experiencia más terrible, la que marcó un antes y un después en su vida. Y encuentra sentido y propósito. Viktor Frankl nos dice, ahí es donde nosotros somos diferentes. Cuando en medio de las circunstancias podemos encontrar un sentido de lo que estamos viviendo. ¿Es difícil? Sí, muy difícil. Yo, y siempre
saco a colación dos momentos en mi vida. He vivido más momentos complejos, pero estos son un antes y un después. El primero es la violación que yo sufrí por parte de 4 hombres. Y la primera vez que yo dije, Dios, ¿dónde estás? Fue cuando estaba tirado en la acera, viendo un rótulo que decía calle de Labradores, sangrando por lugares insospechados, golpeado y humillado, y perdiendo absolutamente todo lo de mi vida. 15 años tenía. Eso, yo cumplo el 15 de febrero, eso fue el 22 de febrero. Y perdí el sentido de la vida, el propósito. De hecho, me dio el diablo, voy a meter al diablo aquí, me dio en el punto más débil. Porque me destruyó lo único fuerte que yo tenía, que era Dios. Nos fuimos a España como misioneros. Se supone que Dios me va a proteger. ¿Estamos sirviéndole o no? Estamos sacrificándonos, dejando todo por Él. ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Y por muchos años no tenía sentido ese hecho de mi vida. No tenía sentido. Por lo tanto me destruía a mí mismo. Porque no tenía sentido. Hebel, Hebalim. Nada tiene sentido. Para cuando me di cuenta de qué significaba lo que era ser virgen, yo ya no lo era. Y no por voluntad propia. No tiene sentido. Y un día, después de un par de intentos de irme de este mundo, fallidos por supuesto, como podrán ver, que de hecho me frustraba más fallar. En una esquina de la calle de la Amargura, donde había un café que se llamaba Java Café, íbamos a tocar un concierto pequeñito allí. Era un concierto de música cristiana. Y por primera vez en mi vida me atreví a contar esta historia. Con tan buena o mala suerte que mi papá llegó cuando estaba empezando. Él no sabía lo que me había pasado. Pero una vez que conté mi historia y vi el resultado de contar mi historia, lo que sucedió ahí al frente, ante mis ojos, entendí que había un sentido y que podía darle un sentido a mi historia. ¿Cuánta gente después se levantó de ahí a decirme yo también, yo también, yo también, yo también, yo también? Yo nunca lo he contado. Y empecé a contar esa historia una y otra y otra y otra y otra vez y me invitaban a muchas iglesias y a muchos lugares solo a contar esa historia. La conté frente a 10,000 personas en un solo día en Columbus, Ohio. Y eso fue como encender la luz. Cuando tenemos miedo en la oscuridad, se van los demonios. Cuando yo cuento mi historia, no le quito el poder que tenía de darme vergüenza, de humillarme, de mantenerme ahí tirado en la acera, desnudo y sangrando, porque ahora estoy aquí levantado y diciendo, se puede salir adelante. Tiene sentido. La segunda cosa en mi vida, en el antes y el después, fue, y Santi está ahí, y yo siempre hablo con mucho cuidado de su propia experiencia, pero ¿qué sentido tiene decirle a mi hijo que su sufrimiento, que su dolor, que cada cicatriz que tiene, es que tuve una semana con muchos zafis, me estafaron unos muebles que íbamos a comprar, por dicha solo pagué el flete que nunca llegó. Ese mismo día había que ponerle un medicamento a Santi que son 800 mililitros, es decir, todos los días hay que ponerle un medicamento que es de 800 mililitros, es decir, casi 1 litro. Y me equivoqué de medicamento. Sí, y para cuando me di cuenta, ya estaba todo adentro. El Señor es fiel.
me tiene mucha misericordia. Y otra cosa que me la peleé ese mismo día más tarde. Me fui a una reunión que era una semana después y ya está. Bueno, eso es otra cosa. Esa es mi vida. Esa es mi vida. El día a día. Cuando hagan el día a día de José Pablo, ustedes va a ser comedia. Bien. ¿Cómo le puedo decir a Santi? Mae, encuentre el sentido. Encuentre el sentido. Tiene un propósito. Haber sufrido. Tiene un propósito. ¿A precio de qué? ¿A precio de qué? Los que somos papás, los que somos mamás, sabemos que hay momentos en la vida en que decimos que me duela a mí y no a él, ¿cierto? Porque no tiene sentido que los niños sufran. No tiene sentido. Vi esta serie con Laura hace poquito, no sé si alguien la ha visto, y es la historia de 5 adolescentes negros que fueron condenados injustamente por un asesinato en el Bronx. Y estuvieron 20 años. Y cuando incluso les dieron a algunos de ellos la posibilidad de salir vigilados, no podían conseguir trabajo porque tenían que aceptar que eran violadores y asesinos en todos los lugares, por ley. Si usted lo contratan, por lo menos en esa época, eso fue en 1990 y algo, usted no dice que usted es violador y que además que fue condenado por violar y por ser un asesino, lo meten otra vez a la cárcel. Entonces no tenían trabajo hasta que, bueno, ya les estoy contando toda la serie, por si la iban a ver. Uno de ellos, después de todo, cuando se descubre que no fueron los asesinos y no hay nadie que reivindique eso, no hay nadie que les aplauda después, no, sufrieron y perdieron su niñez y perdieron su adolescencia y perdieron todo. Pero uno de ellos estudió para ser abogado, para tener una fundación, para ayudar a niños negros que son condenados injustamente hasta el día de hoy. Y le da sentido a su sufrimiento. Pero es que vean, y quiero terminar con esto porque el tiempo se nos va. Incluso las cosas buenas que nos pasan en la vida no tienen sentido si no les damos un propósito grande. Ven lo que dice en el Nuevo Testamento Pablo, en 1 Corintios 13, 1 al 3, dice: si hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, porque esto no se trata de tener fe o no tener fe, chicos. No se trata de haber visto milagros o no ver milagros. El Hebel Jebalim puede atraparnos, incluso teniendo una fe que mueva montañas. Pero me falta el amor, no soy nada. ¿Qué significa Hebel? Nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, incluso ser generosos, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Porque incluso las cosas buenas de nuestra vida, si no tienen un sentido profundo, son vacías, son Hebel Jebalim. Por eso hay mucha gente que lo único bueno que tiene es un montón de plata para donar, pero siguen siendo vacíos en su vida. Y yo quiero terminar, me gustaría que apagáramos las luces de ahí, de las butacas, que viendo este video, aquí tengo volumen también, y reflexionemos en esto, porque para mí el sentido más profundo de todo lo que acabo de decir lo encuentro en Jesucristo, quien le dio sentido a su sufrimiento para que usted y yo tengamos vida eterna. Un sentido profundo. Y por eso lo soportó. Veamos esto. Y reflexionemos. Elohi dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La nada de las nadas, Lava Sabactani, ¿por qué me has abandonado? No tiene sentido. Ahí se sintió abandonado hasta por Dios.
todo es consumado. Y Antitus dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué frase? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Pongámonos de pie, vamos a orar en este momento. Así como estamos con la luz apagada. El sentido de la vida. No sabemos cuál es el sentido general. ¿Por qué usted está aquí? ¿Por qué nacimos en esta época y no hace 200 años? No tiene sentido intentar responder eso, pero tiene sentido intentar darle sentido a cada momento en que hemos derramado lágrimas,